El aire se siente tan espeso que parece poder morderse. Es una mezcla sofocante de incienso pesado, aceite de mirra y algo más, casi sin olor, pero imposible de ignorar. Miedo. La única luz de la habitación proviene del sol agonizante, filtrado a través de varias capas de seda. La cámara está bañada por un ámbar apagado, enfermizo, como si todo estuviera sumergido en miel rancia. No es el esplendor luminoso y público de Susa ni de Persépolis. Esto va más profundo. Es lo oculto, lo privado. Nos encontramos dentro del mundo interior fortificado del rey, el harén. Los sirvientes se mueven con una precisión silenciosa, sus dedos deslizándose sobre la piel mientras trabajan aceites perfumados sobre ella. Les tiemblan las manos, aunque no por el frío. La muchacha a la que visten apenas ha dejado atrás la infancia. Sus clavículas sobresalen, agudas y frágiles, bajo el velo transparente que cubre su cuerpo. No sabe si es la primera, la centésima o la milésima. En estos pasillos, los números pierden pronto su forma. Solo queda un pensamiento, una verdad tan fría que quema la sangre en sus venas. El hombre que la espera tras la siguiente puerta no es solo el rey de reyes, ni únicamente el soberano de millones desde la India hasta Grecia, ni siquiera el vaso viviente de Ahura Mazda. Es su padre. Desde fuera, el imperio persa se muestra como una maravilla del mundo, una fuerza implacable de disciplina y conquista. Jerjes Prié se alza en su cima. Posee riquezas inimaginables. Controla la vida y la muerte con una sola palabra. Pero el poder, una vez absoluto, no gobierna solo a las naciones. Corroe el alma. Exige violaciones cada vez mayores, solo para sentir algo. Detrás de las puertas doradas, en salas custodiadas por eunucos donde ninguna ley puede intervenir, el poder sin límites se había podrido en depravación. Esta no es una historia de grandes ejércitos, es la historia de una prisión envuelta en seda y de un crimen enraizado en su propia sangre, un secreto que los historiadores griegos susurraron sin atreverse jamás a registrarlo por completo. Para comprender la caída de Jerjes, debemos mirar el sistema que lo formó, porque el harén real no era solo un lugar de placer, era política. Un gobierno oculto dentro de otro, regido por códigos silenciosos. Cuando Jerjes heredó el trono de Darío el Grande, heredó algo más que territorios. Heredó ese mecanismo de control. El harén era un arma. Se hallaba en lo más profundo del palacio, donde nadie entraba sin orden y nadie escapaba una vez dentro. Pasillos interminables, puertas de cedro que devoraban el sonido, jardines donde la luz del sol entraba pero nunca regresaba. En su interior vivían cientos de mujeres, trofeos de conquista, princesas de naciones derrotadas ofrecidas como tributo de paz, hijas de nobles entregadas en señal de lealtad, bailarinas, músicas, concubinas de todas las provincias, un mosaico viviente del imperio. Cada mujer tenía un rango en un orden rígido, y todas eran propiedad del Estado. ¿Y quién gobernaba esa jaula de terciopelo? Los eunucos, hombres apartados de su linaje y de sus hijos, leales a ninguna familia salvo al trono. Ellos registraban, supervisaban, vigilaban, controlaban quién comía, quién brillaba con joyas, quién veía al rey, y lo más importante, qué información cruzaba los muros. Cada mujer que entraba en el harén era moldeada con cuidado. Aprendían música, danza, artes eróticas y conversación elegante. Algunas lograban ganar influencia mediante la cercanía, pero siempre era un camino peligroso. La competencia era despiadada. Una palabra susurrada podía elevar a una mujer a esposa principal. Una mirada imprudente podía significar la muerte antes del amanecer. Era un mundo de intrigas silenciosas, sonrisas pintadas y cuchillos escondidos bajo la seda. Una prisión perfecta, dorada,
perfumada, llena de lujos, pero sin libertad. Y dentro de esa jaula echó raíces otra tragedia, una que el sistema nunca había previsto. Allí nacían niños. Si una concubina daba a luz a una niña, su destino quedaba sellado en el mismo instante de su primer llanto. Esas hijas, sangre del propio Jerjes, crecían en el mismo laberinto que sus madres. Eran princesas sin poder. A diferencia de las hijas de las reinas oficiales, no se las preparaba para alianzas ni matrimonios políticos. Vivían en un territorio intermedio, reales por sangre, pero tratadas como parte del inventario del harén. Desde su primer aliento, ese mundo era todo lo que conocían. Observaban a las mujeres esperar eternamente la llamada del rey. Inhalaban rivalidad, celos y obediencia como si fueran aire. Aprendían a caminar en silencio, a bajar la mirada, a hablar solo cuando se les permitía, pero por encima de todo, aprendían a rendirse. Sus cuerpos no les pertenecían. Sus cuerpos pertenecían al imperio, y el imperio era el rey. Mientras ellas maduraban dentro de ese mundo sellado, su padre cambiaba. Tras las devastadoras derrotas de Jerjes frente a los griegos, especialmente en Salamina, se volvió más agudo, más oscuro, más desconfiado. Había intentado conquistar el mundo exterior y fracasó. Ahora se replegaba hacia adentro, decidido a reinar como un dios sobre el único lugar que podía controlar por completo, el harén. Es aquí donde el poder ilimitado se pudre y se convierte en algo peor. Cuando uno puede obtener todo lo que desea al instante, el placer se vuelve insípido. Cuando las mujeres más hermosas del imperio esperan siempre sumisas, la belleza pierde su encanto. La sumisión deja de tener sabor. Entonces el poder absoluto deja de buscar satisfacción y comienza a buscar transgresión. Necesita choques más intensos, límites más oscuros que romper, solo para sentirse vivo, solo para demostrar que sigue siendo absoluto. Los historiadores griegos, como Heródoto, registraron las primeras señales de advertencia. Decían que Jerjes desarrolló una obsesión profunda por la esposa de su hermano Macistes. Cuando ella lo rechazó, él desvió su atención hacia su hija, una pariente suya, y la arrastró a una relación de la que no podía escapar. Un patrón empezaba a formarse. Las líneas de sangre se desdibujaban en la mente de un hombre que se creía divino. Para Jerjes, todos eran una extensión de su voluntad. Gobernaba naciones, poseía mujeres y, de la forma más inquietante, ejercía autoridad incluso sobre los niños criados dentro de su propio dominio. A medida que las hijas nacidas en el harén alcanzaban la pubertad, su estatus incierto se transformaba en condena. No se las casaba, no se las dejaba salir, se las mantenía cerca por razones que solo el silencio expresaba. Y todos lo entendían. Los eunucos lo entendían. Los sirvientes lo entendían. Las madres lo entendían. Sentían terror, pero no podían expresarlo. El silencio era la única forma de sobrevivir allí. Quien se atrevía a cuestionar el sistema simplemente desaparecía. La maquinaria del control funcionaba a la perfección. Existía para proteger el mundo privado del rey de cualquier mirada externa. Lo que había empezado como exceso de poder se volvía rutina. El médico e historiador griego Ctesias, que sirvió en la corte persa y supuestamente tuvo acceso a los registros reales, dejó notas fragmentarias que insinúan hasta dónde llegó la corrupción. Sus escritos solo sobreviven en pedazos, pero incluso esos fragmentos describen un palacio donde los límites que protegían la dignidad comenzaban a desvanecerse. Para las jóvenes princesas, la coerción no era solo una posibilidad, formaba parte del aire que respiraban.
¿Cómo podía una niña resistirse a alguien que era a la vez su padre, su soberano y la figura semidivina de su mundo? Había crecido dentro de un sistema donde la obediencia era el único idioma. La institución no desafiaba eso, lo facilitaba. Cuando el rey deseaba a una de esas muchachas, los eunucos organizaban todo como si fuera una rutina. Sin juicio, sin preguntas. La preparaban, la vestían y la escoltaban como si cumplieran un deber habitual. Incluso el propio palacio ayudaba a mantener el secreto intacto. Cámaras privadas y estrechos pasadizos ocultos permitían que las visitas del rey pasaran desapercibidas. Las paredes absorbían todo sonido. Los pasillos se dividían en la oscuridad como un laberinto. La arquitectura misma protegía el silencio. Con el tiempo, Jerjes dejó de ver individuos, veía posesiones. En su mirada, sus hijas formaban parte de su tesoro más íntimo. Eran la presencia más restringida e inaccesible dentro de su poder. Para él, eso representaba el control supremo. Vida creada y luego conservada solo para sí. Dentro del harén, el miedo se espesaba como la niebla. Las madres intentaban ocultar a sus hijas, disimular los signos de crecimiento, retrasar el momento que más temían. Pero el retraso era imposible. Los eunucos registraban cada detalle, nombres, edades, y en el instante en que una niña cruzaba hacia la madurez, su destino cambiaba. Si el rey la reclamaba, no había posibilidad de negarse. Era el mismo hombre que, según la leyenda, había castigado al mar, al Helesponto, por desobedecerle. Ese mismo absolutismo ahora se volvía hacia adentro. El imperio más allá de los muros empezaba a resquebrajarse. Pero dentro, el reino privado se había transformado en algo parecido a una pesadilla despierta. Y aún en la sociedad antigua, con valores distintos a los nuestros, quedaba un límite que casi todas las culturas consideraban sagrado. Las relaciones íntimas entre padre e hija eran el tabú final. Sí, Egipto permitía uniones entre hermanos dentro de la realeza. Sí, Persia practicaba el Shwedoda, que autorizaba matrimonios entre parientes cercanos para preservar el linaje. Pero la unión entre padre e hija era la última frontera. Incluso los gobernantes más crueles rara vez la cruzaban. Para Jerjes, sin embargo, ese mismo límite intensificaba la tentación. Romper la regla final afirmaba un poder más allá de toda contención, por encima de la naturaleza, la ley y la moral. Era el último umbral prohibido para un hombre que creía que nada podía negársele. Así regresamos a la cámara. El aroma del perfume llena el aire. La muchacha, su hija, cruza el umbral guiada por manos silenciosas. Los eunucos cierran las puertas y permanecen inmóviles, sus rostros inexpresivos. Lo oyen todo pero no reaccionan. Cerraduras vivientes, guardianes mudos. Si consideramos su mundo interior, llegamos a una sola conclusión. El concepto de consentimiento no existe aquí. ¿Cómo podría oponerse a un hombre que decidía sobre la vida y la muerte? Un hombre que era al mismo tiempo padre y soberano, humano y casi divino en su estatus. Toda su crianza la había preparado para este momento. El sistema estaba diseñado para conducirla hasta aquí. En el harén, la sumisión no era personal, era institucional. Era algo sistemático, no una decisión, más bien una respuesta programada. Y para Jerjes, aquello nunca fue simple deseo. Era algo más frío, autodestructivo, un circuito cerrado de dominación en el que creaba vida solo para reclamarla después. Ya no perseguía el placer, perseguía la prueba de que ningún límite podía negársele. Los escritores griegos, a menudo hostiles hacia Persia, y ansiosos por presentar a Jerjes como corrupto, conservaron solo fragmentos de esta realidad.
Reunieron rumores de desertores, informantes y funcionarios caídos en desgracia. Sin embargo, todos esos rumores coincidían entre sí. Al final de su reinado, Jerjes dejó de reconocer los límites. Humillado por la resistencia griega y deformado por una autoridad sin freno, su mente se replegó en la oscuridad. Mientras el imperio se debilitaba poco a poco, el rey concentraba su atención en reforzar su reino privado de corrupción. Ignoró la maquinaria del gobierno. Los sátrapas regionales comenzaron a abusar abiertamente de su poder. El espíritu militar se desvaneció. El gran gigante persa, antaño imparable, empezó a tambalearse. El harén, antes símbolo de magnificencia real, se había convertido en la cripta de su cordura. Y dentro de esa cripta, incontables futuros jóvenes fueron sofocados sin voz. Esas hijas, sin nombre en la historia y quebradas por el mismo hombre que las engendró, se transformaron en sombras dentro de su propio palacio. Observadoras silenciosas del derrumbe moral del gobernante más poderoso de su tiempo. Una estructura edificada sobre el secreto y el miedo acaba devorándose a sí misma. El colapso no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. Para el año 465 a.C., la nobleza persa había llegado a su límite. Jerjes no cayó en el campo de batalla. Murió entre sus propios muros, en su propia cama. El artífice fue Artabano, jefe de la Guardia Real, el más cercano al rey, protector de su vida, y probablemente quien sabía demasiado sobre el mundo oculto tras aquellas puertas. Artabano conspiró con Aspímetres, un eunuco de alto rango, uno de los arquitectos del mismo sistema que Jerjes había alimentado. Una noche, Artabano entró en la cámara real. La ejecución fue rápida, precisa. Una sola hoja puso fin a la vida de un hombre que se creía divino. El rey de reyes, rompedor de todos los límites imaginables, murió a manos de su propio sirviente. Y de inmediato, el silencio del harén se quebró. Los gritos desgarraron los pasillos, el acero chocó. Alfombras más valiosas que aldeas enteras se empaparon de sangre. Guardias y eunucos se enfrentaron a ciegas por el control mientras el palacio se ahogaba en el pánico. Artajerjes, hijo de Jerjes, actuó sin vacilar. Acusó a su hermano mayor Darío del asesinato y lo ejecutó de inmediato, despejando su camino hacia el trono. El poder simplemente sustituyó al poder. Nada más cambió. Dentro del harén, cientos de mujeres esperaron una liberación que nunca llegó. Cuando cayó el dios rey, su sufrimiento no fue redimido, solo heredado. No fueron liberadas, fueron transferidas como propiedad, pasando de un monarca muerto a otro. Y para las hijas que habían sido destruidas, no hubo justicia, ni salvación, ni reparación. La muerte del tirano no trajo cierre alguno. Fue solo el comienzo de otro ciclo bajo un rey distinto. El mecanismo del harén sobrevivió intacto. Las cerraduras siguieron selladas. Los pasillos continuaron ahogando los sonidos. Los eunucos aún mantenían sus registros. ¿Y qué legado dejó Jerjes? No un reino fortalecido, uno deshonrado, vencido por Grecia, más allá de su apogeo, deslizándose silenciosamente hacia una decadencia irreversible. Los grandiosos palacios de Susa y Persépolis aún brillaban, pero su esplendor solo cubría el vacío, oro extendido sobre la podredumbre. Sin embargo, el legado más aterrador de Jerjes no fue el palacio en sí, fue la maldición que acompaña al poder sin control. Porque el verdadero horror del harén nunca residió únicamente en la corrupción de un gobernante. Era algo estructural. El harén existía para despojar de humanidad a toda una clase de mujeres y elevar el poder de un solo hombre hasta hacerlo parecer divino. En un sistema así,
La tragedia no es una coincidencia, es inevitable. La autoridad absoluta actúa como una enfermedad hereditaria. Pasa de rey en rey, corrompiendo a cada uno de forma distinta. Jerjes no creó la jaula, pero mostró hasta qué punto podía estirarse cuando un hombre herido se sentaba en su centro. La historia, como siempre, recuerda a los vencedores. Conserva los nombres de Jerjes, de Artajerjes y de Alejandro Magno, el conquistador que redujo Persépolis a cenizas. Pero la historia no conserva ni un solo nombre de las hijas de Jerjes en el harén, ni uno. Desaparecen en el silencio, sombras entre las líneas, recordatorios mudos del verdadero precio del poder. Solo sobreviven como rumores distorsionados en textos extranjeros, filtrados por el odio y el miedo. Y eso, por sí solo, revela algo esencial. Los peores crímenes de la humanidad no siempre se tallan en los campos de batalla. A menudo ocurren tras puertas cerradas, protegidos por el silencio, sostenidos por la obediencia pasiva de quienes los rodean. La historia de Jerjes no es solo un detalle sombrío de la antigua Persia, ya muerta y lejana. Es una advertencia que el tiempo no borra. Las piedras de Persépolis se han derrumbado. El imperio es polvo, pero los harenes invisibles siguen levantándose en nuevas eras. Crecen donde el poder no se cuestiona, donde el secreto sustituye a la transparencia, donde las personas son despojadas de su condición humana y reducidas a posesiones. La historia oficial es la versión que los gobernantes nos permiten leer. Solo conocemos lo que ellos dejaron sobrevivir, lo que nunca oímos, la verdad de las víctimas, la historia encerrada tras las puertas. Casi siempre permanece enterrado. Así que quiero dejarte con esto. ¿Cuál crees que es el secreto más oscuro que los antiguos imperios intentaron ocultar? ¿Qué historias fueron tragadas bajo suelos de mármol y puertas doradas? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué pasado oculto quieres que revelemos a continuación? Porque la historia no fue escrita por quienes la padecieron, y nuestro deber es buscar sus voces. Y si conoces a alguien que se siente atraído por los rincones olvidados y más oscuros del pasado, comparte este video con esa persona. Los poderosos siempre han luchado por enterrar sus sombras. Nuestro trabajo es seguir exponiéndolas.